Detrás de cada risa infantil que vemos en pantalla puede esconderse un grito que nadie escucha. Esta no es solo la historia de una pequeña alma que solo quería brillar, es la historia de un sueño que se desvaneció entre sombras, de una estrella que brilló demasiado pronto y fue apagada de la forma más trágica. Su voz nos hizo reír, pero su silencio nos parte el alma. Hoy vas a conocer la vida, el éxito fulminante y el espeluznante final de Judith Varsi, la pequeña estrella que Hollywood no pudo proteger. Nació en Los Ángeles, California, un 6 de junio de 1978. Su nombre era Judith Eva Varsi. Una niña como tantas, pero con un brillo en los ojos que parecía destinado a encenderse frente a las cámaras. Sus padres, Joseph Varsi y Maria Virovach, habían emigrado desde Hungría con la esperanza de un futuro mejor. Soñaban con prosperidad, con un nuevo comienzo, y en esa niña pequeña, en su mirada luminosa, vieron la promesa de que los sueños eran posibles en América. Desde muy temprana edad, su madre María detectó algo especial en ella. No era solo su rostro angelical o su voz aguda y melodiosa. Era una naturalidad difícil de explicar. A los 5 años, Judith ya protagonizaba comerciales. Se estima que participó en más de 70. Era la niña del cereal, de las gaseosas, del detergente. Su rostro empezó a ser reconocible en millones de hogares. A esa edad, Judith ya sabía lo que era una cámara, una marca y una audiencia. Pronto llegó a la televisión con Cheers, Remington Steele, Los problemas crecen, La dimensión desconocida, El hombre nuclear. Cada aparición reforzaba una verdad evidente, que ella tenía talento. No era una niña obediente siguiendo instrucciones, era una intérprete nata. Su capacidad para transmitir emociones no solo con su voz, sino con su cuerpo, su ritmo, su forma de moverse frente a las cámaras. Era de otro mundo. Y Hollywood lo notó. Su carisma la llevó a papeles más grandes. En 1987 participó en Tiburón 4: La venganza y más tarde prestó su voz a 2 personajes que quedarían marcados en la memoria de toda una generación. Fue Ducky en La busca del Valle Encantado y Anne Mary en Todos los perros van al cielo 1 y 2. La ternura, la vitalidad, la inocencia de sus personajes calaban hondo porque no eran fingidas, eran ella. Durante una de las sesiones de grabación de Todos los perros van al cielo, ocurrió algo que dejó una huella profunda en el equipo de producción. Mientras Judith grababa una de las escenas más emotivas, en la que su personaje suplicaba por amor y amistad, su actuación fue tan genuina, tan desgarradora y dulce al mismo tiempo, que uno de los actores de reparto que presenciaba la grabación no pudo contenerse y rompió en llanto. No era una escena triste para él, era ella. La forma en que esa niña de voz suave y ojos grandes podía volcar tanta emoción en cada línea hizo que el silencio invadiera el estudio. Todos quedaron conmovidos. La directora de doblaje hizo una pausa y en ese momento todos entendieron que estaban presenciando algo único. Judith no actuaba, Judith vivía cada palabra que decía. Era tan solo una niña, pero interpretaba con la profundidad de alguien que ya conocía el dolor. Con tan solo 10 años, su talento ya le había abierto puertas que muchos adultos jamás cruzan. Su trabajo le generaba ingresos que sorprendían a la industria. El dinero permitió a la familia comprar una casa en West Hill, un barrio acomodado de Los Ángeles. Desde afuera lo tenían todo: juventud, talento, éxito. Pero desde adentro la realidad era otra. Una vida que detrás de las cámaras se volvía cada vez más oscura. El padre de Judith, Joseph, era un hombre marcado por el resentimiento, luchaba con el alcoholismo y tenía episodios de furia que se volvían más frecuentes. Había sido arrestado varias veces por conducir ebrio. Comenzó a mostrar celos del éxito de su hija. Sentía que el mundo giraba en torno a ella y a su esposa. Eso lo enfurecía. Era controlador, paranoico y posesivo. Su madre soportó años de abusos verbales y físicos. Joseph usaba sus palabras como armas y cada frase era una herida más. Decía que si Judith se hacía famosa, ella lo olvidaría y que si eso pasaba, él se encargaría de que no viviera para lograrlo. En una ocasión, mientras Judith se preparaba para viajar a las Bahamas y filmar Tiburón 4, su padre la amenazó gravemente, generando un ambiente de miedo extremo. En 1986, María dio un paso hacia la protección.
presentó una denuncia por violencia doméstica, pero como no habían señales físicas de abuso, no hubo consecuencias. Esto dejó su denuncia sin eco, y por miedo, ella desistió de seguir adelante con el proceso. Las señales eran claras. Judith comenzó a arrancarse las pestañas, lloraba sin razón aparente. Amigos y compañeros del SEC notaban un cambio. Ya no era la niña alegre y extrovertida, se volvió reservada, silenciosa, se encogía al menor ruido. Su agente contó que durante una audición en mayo de 1988, Judith rompió en llanto desconsoladamente, diciendo que no quería volver a casa. María entendió que algo estaba muy mal, la llevó a una psicóloga. El diagnóstico fue tajante. Judith era víctima de abuso emocional y probablemente físico. Se notificó a las autoridades. María tenía un plan: huir, empezar de nuevo. Había alquilado un lugar en secreto, pero el miedo la detenía. A pesar de todo, cada noche regresaban al mismo lugar donde el peligro dormía. Mientras Joseph repetía frases inquietantes que hacían temblar a quienes lo escuchaban. Los vecinos, preocupados, oían esas palabras una y otra vez, como un eco que presagiaba algo terrible, una advertencia que nadie tomó como tal hasta que fue demasiado tarde. El 25 de julio de 1988, Judith fue vista por última vez andando en bicicleta frente a su casa. No se presentó a una audición agendada, nadie lo sospechó aún. Poco después se reportaron incidentes graves en su hogar que culminaron en una herida que aún sangra. Cuando los bomberos llegaron a su casa, se encontraron con una escena que nadie quisiera presenciar. Judith y su madre habían perdido la vida dentro del hogar. El padre, consumido por su oscuridad, había provocado el incendio antes de quitarse la vida. El dolor que dejó fue tan profundo como irreversible. Era tan solo una niña de 10 años, demasiado pequeña para cargar con tanto, demasiado joven para desaparecer. La industria quedó devastada. No podían creer que una luz que iluminaba incluso en la oscuridad hubiera sido apagada de esa manera. Burt Reynolds, quien habría compartido créditos con ella en Todos los perros van al cielo, dijo que Judith era una de las niñas más talentosas que había visto en su vida. Su dulzura, su capacidad de dar vida a personajes animados con tanta alma, era única. Su muerte dejó una cicatriz profunda, no solo en quienes la amaban, sino en el mundo del arte que perdió una estrella antes de tiempo. En su lápida, 3 palabras resplandecen como un eco de su alma: Jet, 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 las mismas que decía como Duki, con alegría que hoy nos rompe el corazón, una expresión de inocencia, de entusiasmo, de vida. El público quedó conmovido. Las películas donde había trabajado comenzaron a ser vistas desde otro lugar. Ya no eran solo historias animadas, eran legados, testimonios de una voz que hablaba desde el alma, de una niña que, aunque vivía en constante miedo, nunca dejó de entregarse por completo a cada papel, a cada escena, a cada emoción. Su historia comenzó a circular más allá de los medios. Surgieron foros, artículos, libros, tributos en redes. Su nombre se convirtió en símbolo de una infancia robada, de un sistema que no actuó a tiempo y también de todo lo que pudo haber sido. Se convirtió en bandera de causas por la protección infantil, de reformas en los servicios sociales, de revisiones en las leyes de custodia y evaluación psicológica en padres abusivos. Estudios de cines incorporaron políticas nuevas para monitorear el bienestar emocional de los niños actores. Se contrataron tutores, psicólogos en el set, se impulsaron mecanismos de denuncia y acompañamiento. El caso de Judith se convirtió en enseñanza, una que duele, pero que impulsa a proteger, a cuidar, a no fallar otra vez. Cada año, miles de personas visitan su tumba, le dejan flores, peluches, dibujos de Ducky, fans que no la conocieron en vida, pero que sintieron su voz y su historia, que lloraron por una niña que trascendió su tiempo, que dejó de ser solo una actriz para convertirse en una memoria compartida por generaciones. Algunos sueñan con una ley que lleve su nombre, otros imaginan una película que cuente su historia, pero quizás el homenaje más profundo sea no dejar que su voz se apague, contarla, recordarla, aprender de ella, porque su historia es un llamado que nos involucra a todos, porque Judith no fue la única, pero sí fue una de las que no debió haber sido. Su luz era tan intensa que su ausencia sigue iluminando.
Imaginen por un momento cómo hubiera sido su vida si hubiese escapado, si hubiese crecido, si hubiese debutado como actriz adulta, si hubiese ganado un Globo de Oro, un Oscar, una estrella en el Paseo de la Fama, si hubiese contado su historia en entrevistas, si se hubiese convertido en vocera contra el abuso, si hubiese tenido una hija con la que mirar sus viejas películas. No lo sabremos nunca, porque su vida fue interrumpida de la forma más injusta y más dolorosa. Aunque ya no esté, su voz permanece, repite, "Jet, jet, jet", como un susurro que cruza generaciones, en cada niño que sonríe frente a la pantalla, en cada adulto que conoce su historia. Judith sigue tocando almas. En el estudio de doblaje, durante sus últimas grabaciones, Judith se mostraba cansada pero profesional. Decía sus líneas con dulzura, con precisión. Nadie sospechaba que serían las últimas. Cuando terminó su diálogo como Anne Mary, el ingeniero de sonido la aplaudió, su madre sonrió. Nadie imaginó que era una despedida. Tiempo después, durante la producción final de Todos los perros van al cielo, Burt Reynolds, quien interpretaba a Charlie, tuvo que grabar una escena de despedida con la voz de Judith ya registrada. Fue tan doloroso para él que necesitó más de 60 tomas para poder terminarla. En un gesto profundamente humano, Reynolds pidió tener una foto de Judith frente a él mientras grababa. Su voz se quebró en la última línea y ese temblor quedó registrado en la película. La escena final entre Charlie y Anne Mary no solo cerró la historia de la película, sino que se convirtió en un homenaje silencioso, un adiós real cargado de emoción que traspasó la ficción. La película fue dedicada a la memoria de Judith y esa escena, para muchos, es el momento en que el arte se convirtió en duelo. Tras su partida, el estudio se volvió un lugar distinto. El equipo técnico, conmovido hasta lo más profundo, tardó en volver a la rutina. El silencio se instaló en los pasillos, en los micrófonos, en los corazones de quienes alguna vez la escucharon reír. En una entrevista, un director que trabajó con ella dijo: "Nunca he visto tanto talento en un cuerpo tan pequeño, pero lo que más me impactó fue su esencia. Judith no actuaba para brillar, actuaba porque le salía del alma". Y sí, su historia duele, es una herida que aún arde, pero también es una lección que nos sucede, que nos exige responsabilidad porque ignorarla sería volver a fallar. Con todo lo que pasó, concluimos que no todos los monstruos viven en cuentos, a veces duermen en la habitación de al lado, y no siempre hay un final feliz, pero mientras recordemos, mientras hablemos, mientras contemos lo que pasó, Judith seguirá viva en la pantalla, en la memoria, en la promesa de que nunca más.